negativa, que eran los electrones, compensando obviamente la carga positiva. En 1903, Rutherford hace el descubrimiento del núcleo atómico y propone además un modelo atómico que se conoce como modelo nuclear. Es el núcleo del átomo en el centro y alrededor, orbitando, los electrones con carga negativa. Para el año 1900, Planck desarrolla su teoría cuántica. Básicamente lo que dice es que los átomos y las moléculas absorben o emiten energía solo en cantidades discretas o cuantos, es decir, en forma de paquetes de energía. No es que están permanentemente emitiendo o absorbiendo energía, sino que lo hacen en forma de paquetes eléctricos, que definió estos paquetes como cuantos. ¿Qué es un cuanto? Entonces, la mínima energía capaz de ser absorbida o emitida en forma de radiación electromagnética. Acá ya empieza a entrar el concepto dual de esta energía que tiene propiedades eléctricas y propiedades magnéticas. Entonces, para poder determinar la energía de un cuanto, o sea, de este paquete, podemos aplicar esta fórmula, donde E es la energía del cuanto y está dada en unidades de joules. H, Entonces, sí, una pregunta. ¿Esto está subido en autogestión? todavía no lo subí, lo voy a subir. Bien, gracias. H es la constante de Planck, es dato, lo sabemos. 6,6 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Nu, esta V corta, que en realidad es la letra griega nu, es la frecuencia de la luz. Hablamos ya, o sea, podemos aplicar estas cosas como la luz por este concepto de dualidad que tiene propiedades eléctricas y magnéticas. Entonces, nu, que es la frecuencia, tiene unidades de 1 sobre segundos, hertz. También se lo conoce como hertz. Esta misma fórmula la podemos escribir como h, o sea, la constante de Planck, por c, que es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, sobre lambda. Lambda es la longitud de onda de la luz y tiene unidades de distancia, nanómetros. Lambda, o sea, la longitud de onda, también lo podemos determinar como c sobre nu. C la velocidad de la luz, nu la frecuencia. Se están escribiendo el tema del chat. Perfecto, porque me parece, entonces quería ver si había alguna duda. Bien, entonces ya con esas fórmulas podemos hacer el ejercicio número 1 de la guía, que si tienen la guía a mano, impresa o la versión papel, es la página 47. El ejercicio 1 de la guía. ¿Qué dice? El espectro de emisión del sodio presenta una línea espectral con una longitud de onda de 589 nanómetros. Calcular en kilojoules por mol la diferencia de energía entre los niveles energéticos entre los cuales se da la transición electrónica. Entonces, lo primero que vamos a hacer para este ejercicio y para cualquier otro ejercicio es, de las fórmulas que vimos, de las fórmulas que tenemos, ¿cuál es la que puedo aplicar? ¿O cuál es la que necesito aplicar para calcular lo que me pide? Entonces, como me pide energía, básicamente es esta la fórmula que tenemos que aplicar. Paso siguiente para cualquier ejercicio, ver qué datos tengo de la fórmula que debo aplicar. Entonces, la constante de Planck ya sabemos, 6,6 por 10 a la menos 34 joules por segundo. C, que es la velocidad de la luz, la sabemos, es dato, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y lambda, la longitud de onda, es dato, 589 nanómetros. Entonces, H lo vamos a poder aplicar en la fórmula, C lo vamos a poder aplicar en la fórmula, y lambda hay que tener en cuenta de que está con otras unidades respecto, al menos, hasta metros, la velocidad de la luz. Pero sabemos que un metro equivale a 1 por 10 a la 9 nanómetros. Entonces ya tenemos al menos la equivalencia para
pasar todo a las mismas unidades para poder resolverlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar la longitud de onda a la unidad que necesitamos. Lo vamos a pasar todo a metros. Esta forma de escribir la conversión y no como regla de 3 es el pasaje de unidades que seguramente lo vieron en física y en física del cursillo de ingreso. Así que yo en general suelo usar esta para pasar las unidades, no hago regla de 3. Bien, entonces, nanómetro con nanómetro se va y tenemos expresada la longitud de onda en metros. Ahora sí tengo todos los datos, todas las variables o las constantes que sé los datos con las mismas unidades. Entonces podemos aplicar la fórmula. Reemplazamos todos los datos y hacemos la simplificación de las unidades. Entonces, segundo se va con segundo, metro con metro, y me queda en joules. Joules es una unidad de energía, así que al menos simplificamos bien y la unidad queda lógica. El tema es que ahora el ejercicio me lo pide en kilojoules por mol. Entonces hay que hacer el pasaje de las unidades. Sabemos que un kilojoule equivale a 1000 joules, como un kilogramo, 1000 gramos. Bien, pasamos entonces estos joules a kilojoules. Hacemos el pasaje de unidades, que es esto. Simplificamos, entonces nos queda en kilojoules. Ahora me falta definirlo para un mol de sodio. Sabemos que en un mol de lo que sea hay 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas, iones y fotones, por ejemplo, que es cantidad de energía. Entonces, sabiendo esto, lo afectamos por el número de Avogadro, o sea, en un mol hay 6,022 por 10 a la 23 fotones. El número de Avogadro, yo tengo la costumbre de poner 6,022, pueden usar 6,02. En general se usa 6,02, a mí por ingeniería química me quedó usar 6,022, da lo mismo prácticamente. Entonces, lo afectamos para saber cuántos fotones hay en un mol con esta energía y obtenemos el valor de 203,1 kilojoules mol, con la unidad que me pide. Esta es la respuesta final. Este ejercicio lo tomé porque me parece quizás el más complejo o el que mayor aplicabilidad de fórmulas hay. Todos los otros que siguen de este tema son bastante más teóricos que prácticos. Pero bueno, ya con esto pueden al menos hacer este tipo de ejercicios. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bien, seguimos entonces un poco con la teoría y vamos a los postulados de Bohr, que Bohr hizo, mejor dicho, en 1903. Este hombre básicamente hizo sus postulados que dicen que el electrón solo se mueve en órbitas circulares permitidas en las que no se emite energía. O sea, ya empieza a distanciarse del núcleo, a hacer distintas órbitas con distintos niveles. El modelo atómico de Thomson, si se acuerdan la imagen, era el núcleo y todo a la misma distancia de distintos orbitales. Bueno, Bohr en realidad ya empieza a alejarnos y acercarnos del núcleo mediante órbitas, cada una con distinta energía. El electrón tiene en cada órbita una determinada energía, que es mayor cuanto más alejada del núcleo. Esto es, el orbital n tiene mucha más energía que el orbital k. La emisión de energía se produce cuando un electrón salta desde un estado inicial de mayor energía a otro de menor energía. O sea, que si un orbital salta de n al orbital k, emite energía. ¿Cuánta energía? Tanta como la que determinemos con la fórmula. ¿De qué manera? De manera de cuántos. Cuando los electrones están en órbitas más cercanas al núcleo, el átomo está en su menor nivel de energía. O sea, cuando hay un electrón en el orbital K, decimos que está ese electrón en un estado fundamental o basal.
el estado de menor energía. Y si los electrones se encuentran en un estado, en un nivel de energía superior, se dice que el átomo está en un estado excitado. Esto es, un electrón que salta del orbital K al orbital N, por ejemplo, ese electrón decimos que está en un estado excitado. Entonces, Bohr obviamente que postuló su modelo atómico y es este, que lo que les dije, está el núcleo al centro y a diferentes distancias, a diferentes niveles, las distintas órbitas, cada uno con su correspondiente energía. Mientras más cerca del núcleo, menos energía, mientras más alejado, mayor energía. Este modelo posee limitaciones que están en el teórico, no nos interesan, y que fueron corregidas mediante el modelo atómico mecánico cuántico o modelo probabilístico, que básicamente es el modelo actual. Se postuló en 1925, pero básicamente es el modelo actual, que lo que hace es une las distintas teorías que fueron pasando y corrige con unas ecuaciones. Estas teorías son la teoría cuántica de Planck. Disculpe, profesor, ¿la clase la va a grabar o no la graba? Gracias porque no la había grabado y me olvidé, pero porque de esa manera se las puedo subir después. Gracias, me había olvidado. Gracias, así después le subo directamente el video. Bueno, la primera parte, total un poco teoría y el ejercicio va a estar resuelto. Bien, sigo entonces. Bien, la teoría cuántica de Planck, entonces, dijimos que la energía se emite o se absorbe en forma de cuántos, de paquetes energéticos. La segunda teoría, que es la hipótesis de dualidad onda-partícula de de Broglie, básicamente es, los fotones muestran un comportamiento dual, de onda y de partícula. Entonces, los electrones en movimiento también pueden mostrar este comportamiento. Y el tercero, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que básicamente lo que dice que es imposible conocer de manera simultánea la velocidad y la posición de un electrón. Estas tres teorías tienen algunos errores que básicamente se corrigen con la ecuación de ondas de Schrödinger. Bien, entonces, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, sabemos que no es posible conocer con exactitud la posición y la velocidad que un electrón tiene. Entonces, a partir del modelo probabilístico, dejamos de hablar de órbita atómica. En el modelo de Bohr se hablaba de órbitas, el electrón orbitando alrededor del núcleo. Y empezamos a hablar de orbital atómico. El orbital atómico, entonces, es la región en el espacio del átomo donde es muy probable encontrar un electrón. Por eso se lo llama también modelo probabilístico. Porque ya no hablamos de exactitud de posición, sino donde es muy probable encontrar un electrón. Si tomamos un átomo, tenemos el núcleo al medio y en el primer nivel, el orbital 1s, o sea, donde es mayor la probabilidad de encontrar un electrón, tenemos el 2s, 2p, 3s, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de los orbitales atómicos, podemos decir entonces que el orbital es la región donde hay mayor probabilidad de encontrar un electrón. Dejamos de hablar de órbita para hablar de orbital. Dentro de un átomo, ya no hablamos del electrón como la bolita con carga negativa que orbita alrededor, sino que interpretamos al electrón como una nube con carga negativa, donde es muy probable encontrar el electrón. Entonces ya no hablamos de electrón, sino de nube electrónica. Y todo probabilidad, o sea, donde es muy probable encontrar un electrón, donde es, o sea, ya es todo probable. Por eso también es modelo probabilístico. Y los electrones también están descritos por 4 números cuánticos. Los números cuánticos son n,
que es el principal, que representa los distintos niveles de energía del electrón. O sea, mientras más próximos o más distantes al núcleo, los distintos niveles. Eso que habíamos visto como K, L, M y N. ¿Qué valores puede tomar? Puede tomar valores desde 1 a 7. No es que puede valer 2, 1, 3, 5, no. Desde 1 a 7. O sea, 1, 2, 3, de manera consecutiva. L, que es el secundario, que representa el subnivel de energía y básicamente indica la forma que ese orbital tiene. Toma valores desde 0 hasta n-1. L está en dependencia de n. N sería el número independiente, que toma valores de 1 a 7. Y L depende del valor que n tenga, será el valor o los valores que pueda tomar L. L va desde 0 hasta n-1. M, que es el número magnético, representa la orientación espacial de los orbitales. Toma valores desde menos L hasta L. O sea que M está en dependencia de L, que a su vez está en dependencia de N. Y S es el spin, que representa el sentido de giro del electrón. Toma valores o menos un medio o un medio. Cualquiera de los dos. Siempre el que elijan para poner primero, lo deben respetar. Yo en general siempre uso menos un medio, empiezo con menos un medio. ¿Qué significa esto? Que es de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. El sentido que ustedes quieran. Pero siempre respetando con cuál empezamos. Yo siempre empiezo con menos un medio. Esos entonces son los 4 números cuánticos que describen a cada electrón de los elementos. Entonces, analicemos el número cuántico secundario L, que básicamente definía la forma que el orbital tiene. Dijimos entonces que toma valores desde 0 hasta n-1. Entonces, cuando L vale 0, decimos que el electrón está en un orbital S de forma esférica. Orbitales S por nivel hay 1. Por cada orbital puede haber 2 electrones. ¿Cómo? Uno con sentido menos un medio y el otro con sentido un medio. O sea, uno en un sentido y el otro en el otro. Entonces, por cada orbital, 2 electrones. Entonces, en la parte práctica sería representado por los casilleros, digamos, de la configuración electrónica. También, porque una cosa es número cuántico y otra cosa son casillas cuánticas. Estos son números cuánticos, es darle valor de n, l, m y s a cada uno de los electrones. Las casillas cuánticas te ayudan para esto y para configuración electrónica, pero lo vamos a ver. Perfecto. Bien. Entonces, la capacidad de electrones que tiene un orbital S en cualquier nivel son 2. ¿Se entiende? Uno con un sentido y el otro con el otro. Cuando el número cuántico L vale 1, los electrones están en el orbital P, que tiene forma lobular. ¿Cuántas orientaciones hay en el espacio de orbitales P? 3. Una en X, una en Y y otra en Z. La suma de los 3 orbitales se ve así. O sea que hay 3 orbitales P. Por cada uno de los orbitales, 2 electrones, entonces electrones que entran en un orbital P son 6. Son 2 por cada uno de los orbitales, hay 3 en cada uno de los sentidos. Esto de los sentidos se determina con M, que dijimos que era el número cuántico magnético. Bien, cuando L vale 2, el orbital es un orbital D, también con forma lobular, y tiene 5 orientaciones en el espacio, que son esas. La suma de los 5 queda así. Entonces, 5 orbitales, 2 electrones por cada orbital, 10 electrones. Cuando el número cuántico L es 3, el orbital es el F con forma lobular, hay 7 orientaciones en el espacio,
juntas se ven así. Entonces, 2 por 7, 14 electrones entran en un orbital de tipo F. En la tabla periódica, los elementos están ordenados según el último orbital completo. Según el último orbital completo. Entonces, se van a dar cuenta que está agrupado como S, como P, como D y como F. Esto después nos va a servir, sobre todo para la clase que viene, que vamos a ver tabla periódica. Bien, hasta acá entonces es lo que es número cuántico. El número cuántico sirve para describir cada uno de los electrones. Ahora vamos a ver lo que es configuración electrónica. Y configuración electrónica es distribuir los electrones en los orbitales. O sea, uno los caracteriza y el otro dice cómo se van a ubicar. Para poder hacerlo necesitamos aplicar 3 reglas. La primera, que es el principio de mínima energía. Básicamente lo que dice es que los electrones se ubican en los orbitales de manera que se minimice la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a ubicar en los orbitales más próximos al núcleo, que eran los que menor energía tenían, y recién ahí, una vez que se completan estos, se empiezan a completar los niveles superiores. ¿Cómo sabemos cómo se van completando? Con la regla de las diagonales, que se agarran su tabla periódica, la dan vuelta, la mayoría lo tiene a esto impreso atrás en la tabla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero se va a completar el nivel 1, el orbital S. Hasta que no se completa, recuerden que el orbital S admite 2 electrones. Entonces, vamos a ubicar 2 electrones en el primer nivel, en el orbital S. Hasta que este no está lleno, no se abre el siguiente nivel. Entonces, completamos este, pasamos al 2S. Después del 2S, el 2P. Después del 2P, el 3S y así sucesivamente. La segunda regla es el principio de exclusión de Pauli, que básicamente lo que dice es que no puede haber 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales. O sea, pueden tener N, el nivel, L, la forma, M, la orientación en el espacio, pero con S difieren. Pueden tener N, L y M igual, pero S no. Con S ya los podemos diferenciar. Uno va a tener un sentido, menos un medio, y el otro sentido de un medio. Y la regla de Hahn también se la conoce como principio de máxima multiplicidad, porque lo leí que me preguntaron en el aula virtual. También se le conoce así, yo la conocía como regla de Hahn. Básicamente lo que dice es que los electrones se distribuyen con los espines paralelos. La forma de entenderlo es cuando veamos estos dibujitos que son las casillas cuánticas, que es lo que me preguntaba recién el compañero. Con casillas cuánticas lo vamos a entender bien a lo que se refiere con el tema de los espines paralelos. Entonces, hagamos algunos ejemplos. Vamos a dejar el machetito acá para que veamos cómo lo vamos a ir haciendo. Arranquemos con el hidrógeno. El hidrógeno que tiene un número atómico de 1. Siempre vamos a trabajar con átomos, no con iones, o sea, no con cationes ni con aniones. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de protones en el núcleo va a coincidir con la cantidad de electrones que tenemos que distribuir en los distintos niveles. En este caso va a ser un único electrón. ¿Dónde lo vamos a ubicar? En el primer nivel, el 1, y en el orbital con forma S. Este supraíndice que tiene la S indica cuántos electrones tiene ese nivel y ese orbital. Acá tengo que ubicar 1, a este ubicado. Entonces la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1. Si hacemos casillas cuánticas, un electrón. Cada flechita corresponde a un electrón y el sentido que le demos. Yo siempre menos un medio, cuando hago números cuánticos. A la hora de graficarlo puede ser de abajo a arriba, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Es lo mismo. Entonces, configuración electrónica y casillas cuánticas. Tomemos entonces el boro. El boro, por ejemplo, tiene el número atómico de 5, o sea que hay que ubicar 5 electrones. En el primer nivel
En el orbital S, dijimos que el orbital S admite o tiene una capacidad máxima de 2 electrones. Ubico 2. Lo completé, paso al siguiente nivel. Recién ahí nos vamos a un nivel de mayor energía, nos alejamos un poco más del núcleo. Pasamos al segundo nivel, a un orbital S, ubico 2. Hasta ahí tenemos 4 electrones, con 2 más 2. Tenemos que ubicar 5, nos falta 1, entonces recién ahí abrimos en un mismo nivel, porque es el 2, un orbital con forma P. ¿Cuántos electrones ubicamos? 1, el que me falta. Entonces ahí de esta manera tenemos ubicado, hecha la configuración electrónica del boro que tiene 5 electrones a acomodar. Si hacemos casillas cuánticas, esto corresponde al S, S y esto al P. El P yo les dije que tenía orientación en X, en Y y en Z. Cada una de estas casillas hace referencia a la orientación. Entonces, 1 en un sentido, menos un medio, y ubicamos el otro en sentido opuesto. Hasta que no complete este nivel, no abrimos el otro. Pasamos al segundo nivel, uno en un sentido y otro en el otro. Y después acomodamos el electrón que nos falta. Hagamos, por ejemplo, el calcio, que ya tiene un número atómico mucho más grande, 20, o sea que hay que ubicar 20 electrones. Lo mismo, 2 en el 1s, ponemos estos 2 en el 2s, después seguiría el 2p6, hasta ahí, por ejemplo, ya tengo ubicado 10. 2p, pasamos al 3s, ubico los 2, seguimos con la regla de las diagonales, el 3p, entran 6, hasta ahí tengo 18. Lo que suele hacer la mayoría es, bueno, en el tercer nivel tengo D. Si estoy en el tercer nivel no voy a abrir un nivel 4, pero no. ¿Por qué? Porque tenemos que ubicarlos de manera que se minimice la energía. Entonces, energéticamente es más favorable abrir un nivel 4 orbital S que completar el 3D. Entonces, los dos que me faltan los ubico en el cuarto nivel en un orbital S. Entonces tenemos ahí los 20 electrones ubicados y la configuración electrónica del calcio. Si se fijan en la tabla periódica, hasta el 3p6, todos los orbitales están completos y coinciden con la configuración electrónica del gas noble argón, que es el inmediatamente anterior al calcio. El calcio está acá, es 20, el argón es 18. Esto mismo, que es 1s2, 2s2, 2p6, que es un renglón bastante largo, lo podemos agrupar así, poniendo argón entre corchetes y el último nivel, escribirlo, 4s2. Podemos escribirlo así o así. Si lo pueden escribir así, es mucho más cómodo, obviamente. Entonces, hagamos las casillas cuánticas de estos 20 electrones. Dijimos con los espines paralelos el primer nivel. El segundo nivel, el S, los dos que corresponden. Ahora sí, la regla de Hahn, lo que yo les decía. El P, hay 3 orientaciones en el espacio y los tenemos que ubicar a los electrones con los espines paralelos. O sea, primero completo. En este caso, todos para arriba. Y recién después, que completé todos los sentidos, la misma orientación, los espines paralelos, completamos con los espines opuestos. Para el 3s igual, el 2p igual, primero con un sentido, después en el otro, y finalmente el nivel 4s2. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió el ejemplo, las casillas cuánticas y configuración electrónica? Sí, profe. Perfecto. Me quedan menos de un minuto. Yo lo que les diría es, hagamos un corte de 5 minutos como para ir al baño, poner agua para el mate y arrancamos con el mismo código y todo. ¿Les parece? Bien. Sí, profe. 5 minutos. Profe. Profe, una pregunta rápida.